Buenas noches. El estado de Guerrero efervece por una serie de acontecimientos que vienen ocurriendo en los últimos días. No se diga la quema de la discoteca Baby O, pero en Iguala, donde ocurrieron los hechos siniestros de la desaparición y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, pues siguen ocurriendo actos delictivos que sorprenden. Y por eso quise hablar con Eduardo Guerrero, ya lo conocen a ustedes. Él dirige el despacho de Lantia Consultores y es un experto en seguridad. Eduardo, buenas noches. Muchas Carlos, gracias. qué gusto, como siempre. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Bueno, en lo que ya dije, está el recordatorio de lo que sucedió hace 7 años en Iguala con la Policía Municipal, la banda Guerreros Unidos y todo el problema que ha significado el caso de los 43 de Ayotzinapa. Pero el viernes reciente, Eduardo, como bien sabes, la Secretaría de Gobernación difundió un intercambio de mensajes entre un subcomandante municipal de Iguala y uno de los principales mandos de la narcobanda de Guerreros Unidos, apodado El Gil. ¿Qué reflexión te suscita este acontecimiento que parece haber sido muy, muy sorprendente y sorpresivo? Pues mira, sí me sorprendió, Carlos, saber que se había hecho pública esta información, porque es una pieza de un trabajo de inteligencia y generalmente pues esto no sale a la luz, está realizado con fines de investigación del Estado y pues también yo creo que habría que ver si esto tiene peso probatorio, ¿no? Lo cual dudo. El texto que salió a la luz pública es interesante porque en él el criminal, digamos, de Guerreros Unidos le pide al subcomandante de la policía de Iguala que le envíe a los normalistas y se los envió en 2 tandas. El primer grupo del primer autobús es de 21 personas y después le envía también a 17, ¿no? Y es muy claro el texto en el sentido de que pensaban asesinarlos, ¿no? Entonces, esto sin duda, en una investigación abierta que ha sido tan polémica como hasta ahora y en donde hay todavía varias hipótesis abiertas, pues sin duda fortalece la versión, digamos, de la verdad histórica, en donde esto se debió a un enfrentamiento entre 2 grupos que en aquel momento habían desplazado de la zona a la familia michoacana y que estaban luchando, digamos, por la hegemonía en ese territorio, que eran por un lado los rojos y por otro lado Guerreros Unidos, ambos escisiones de la organización de los Beltrán Leiva. Al parecer también, como ya se ha hecho público en algunos medios, había infiltración de los rojos, al parecer, entre los normalistas. Y por eso justamente Guerreros Unidos, digamos, los confrontó, los agredió y los asesinó, ¿no? Entonces, pues esto tiene relevancia en ese sentido, en que fortalece una de las hipótesis. Y pues ya veremos cómo se va manejando esto. No sé, aquí hay varios asuntos, hay varios hilos que no se han podido dilucidar. Uno que comentaba contigo hace unos minutos, que tiene que ver con esta fosa de 28 cuerpos en Pueblo Viejo, en donde nunca dieron con la identidad de la gente, simplemente probaron que no eran
los normalistas, ¿no? En este diálogo, además, aparece el dato de que se los llevaron a Pueblo Viejo, que era donde en ese momento estaba el Gil. Pero pues realmente esto de los normalistas, además de esta tragedia, Carlos, pues destapó una caja de Pandora en donde nos dimos cuenta por las búsquedas que hubo, pues de que era un tremendo cementerio la zona, ¿no? Sí. Estamos hablando de Huetzico, Cocula, Buenavista, Taxco, Teloloapan. Todos esos lugares aparecieron con fosas y innumerables cadáveres que no supimos nunca de quiénes eran, ¿no? Una terrible tragedia. Si me permites, Eduardo, con lo que detallaste ya de la entrega de un total de 38 jóvenes a este sujeto apodado el Gil, creo que vale la pena que la audiencia tome en cuenta. Este hombre, el Gil, es actualmente testigo protegido de la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa. Y en los mensajes revelados el viernes pasado, queda claro que el Gil es pues, de lo que habla, como bien dices, pues es de que se va a cometer un asesinato en masa. Y en el grupo de muchachos que entregan en Pueblo Viejo, este dato es muy importante, considero, Eduardo. Ahí está comprobado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sexenio anterior que iba Alexander Mora, que fue el primer estudiante identificado, pero con los restos recuperados del muladar de Cocula y del río San Juan. Esto me lleva a suponer que bien pudo ocurrir que los entregados a el Gil en Pueblo Viejo fueron llevados a ese lugar del Holocausto, fueron quemados, todos o casi todos. Pero creo que un dato también relevante es que se vuelve a confirmar que los muchachos de Ayotzinapa no fueron asesinados por el ejército. Y creo que es un dato relevante porque ha habido insinuaciones en ese sentido. Sí, ha habido acusaciones muy serias, ¿no? De participación directa del ejército en esto. Y bueno, esta pieza de información que se hace pública el viernes definitivamente va en otro sentido. ¿Pero qué decías de Guerreros Unidos en la zona o en el estado? Pues mira, fíjate que lo que me sorprende, Carlos, es que estos grupos se han ido fortaleciendo y se han ido expandiendo, lejos de volverse pequeñas células y de extinguirse. Al contrario, toman fuerza y tienen ahora una presencia impresionante, ¿no? En el caso de Guerreros Unidos, que presuntamente fue, como decías, el autor, digamos, material, intelectual del asesinato de los normalistas, tenemos ahora una presencia de ellos no solo en Guerrero, también en el Estado de México, en Morelos, en Oaxaca y hasta en Quintana Roo, Carlos. Impresionante. ¡Qué brinco! Así es. Y los rojos de Tierra Caliente hasta el Caribe. Así es, ¿no? Fíjate que no sé qué ha pasado en el caso de Quintana Roo, si por la prosperidad de ese centro turístico es un imán para los grupos criminales. Hay cosas muy curiosas que están pasando en Quintana Roo también, como el hecho de que están llegando organizaciones de origen rumano, de origen polaco y ruso para cometer delitos de carácter financiero. Y también revisé, Carlos, lo de los rojos. Los rojos todavía tienen más presencia territorial que Guerreros Unidos. Además de esos territorios que te acabo de citar ahorita en el caso de Guerreros Unidos, los rojos también están en Puebla, están en Oaxaca
en fin, están también en el Estado de México, en Morelos, en Oaxaca. Es muy, muy impresionante. Fíjate que en el caso de Guerreros Unidos, ellos ya están aliados con Cártel Jalisco Nueva Generación. Los rojos no, los rojos mantienen, digamos, independencia, ¿no? Y pues para abundar un poco en el estado en que se encuentra Guerrero, a pesar, digamos, de la vasta criminalidad que hay en el estado, fíjate que también me di cuenta que durante la gestión de Astudillo lograron reducir los homicidios en un 30%, lo cual realmente es extraordinario. O sea, es el único, digamos, logro en materia de seguridad, además del de Tamaulipas, que encontramos en los últimos años en México. ¿Esto a qué lo atribuyes? ¿A qué lo atribuyes? Porque se piensa en Guerrero y en la inseguridad, por ejemplo, en Acapulco, y da la impresión de que no es como tú dices, pero ¿a qué atribuyes la reducción de los homicidios? Fíjate que, bueno, pues esto tiene que ver con los datos, ¿no?, oficiales, tanto del Secretariado Ejecutivo como del INEGI. O sea, es un hecho que se redujeron los homicidios, y a mí me parece que tiene que ver, Carlos, con la gran disposición que tuvo el gobernador Astudillo de colaborar con la Guardia Nacional, lejos de adoptar una actitud como la que adoptaron creo que 10 u 11 gobernadores que se agruparon en la Alianza Federalista y que se confrontaron con el gobierno federal. En el caso de Astudillo, colaboró de manera muy entusiasta con el gobierno, y parece que eso le rindió frutos, Carlos, de manera interesante, ¿no? La Guardia Nacional estuvo muy activa en Acapulco en los últimos 2 años, y eso tuvo un impacto muy positivo para reducir los homicidios. Pues qué bueno que así ahora ha ocurrido. Por el otro lado, perdóname, Eduardo, sí, pero el tiempo de este asalto se agotó. Te pido que permanezcas acá y hablemos más del papel de la Guardia Nacional en Guerrero y en el resto del país, si te parece. Con mucho gusto. Gracias, Eduardo Guerrero. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.